Pedro Castillo con la nueva jefa de gabinete, Mirta Vázquez, desarrollan 10 ejes que pueden ser los que lleven a este gobierno hasta el término después de 5 años. Ahí tenemos, Fátima, la nueva ruta del gobierno de Castillo. Son 10 puntos que repasaremos rápido. Bienestar y seguridad alimentaria. Bienestar, ahí agloba también el tema de la salud, de atacar la pandemia, y seguridad alimentaria, por supuesto, esta situación en general que se ha visto también golpeada por la COVID-19. La reactivación económica y el desarrollo agrario, por supuesto el tema de la economía, que los sectores industriales, que los trabajadores puedan recuperar el empleo, que pueda haber estímulos económicos para que las familias tengan ese buen vivir que tanto clama el nuevo gabinete de Mirta Vázquez. En el punto 3, impulso a la ciencia, tecnología e innovación. Aquí más bien una pregunta, ¿se viene el Ministerio de Tecnología, Ciencia e Innovación? Modesto Montoya es una figura importante ahí. Cuarto punto, recuperación de aprendizajes, la educación. Es importante recuperar todo el tramo perdido por la pandemia, por las clases que fueron suspendidas, las clases presenciales que siguen suspendidas en la mayoría de colegios, y hay mucho tramo que retomar en torno a la recuperación de aprendizajes. Quinto punto, la descentralización, una bandera de este gobierno. El presidente ya va recorriendo más de 12 regiones del país, también importante. Tenemos otra placa donde mostramos los puntos del 6 al 10 de esta nueva ruta del gobierno de Pedro Castillo, documento publicado en el diario El Peruano. Punto 6, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo. Punto 7, gestión eficiente de los riesgos. Recordemos que el presidente anunció la posibilidad de que tengamos un fenómeno del Niño en el verano del 2022. Punto 8, el gobierno digital, hacer más fácil todos los trámites. Esto ya se viene generando desde anteriores gobiernos, es parte del acuerdo nacional. El gobierno de Pedro Castillo lo pone también dentro de sus 10 prioridades. Punto 9, diplomacia autónoma. Aquí es también un tema polémico, lo estamos viendo con la designación del embajador, de un nuevo embajador peruano en Venezuela. Hay un cambio de mirada desde la Cancillería, hay fuerzas ahí que también buscan generar un cambio más radical, fuerzas que se resisten a esto, pero la diplomacia autónoma que promete el gobierno de Castillo se desenvuelve en ese tono. Y 10º punto, el Estado intercultural, que es más bien un guiño, por supuesto, a la inclusión de nuestras comunidades nativas, a la inclusión de todos los grupos étnicos que están desperdigados por el país y que siempre han estado o siempre han sido la última rueda del coche. Este gobierno promete tenerlos como prioridad, y esos son los 10 puntos, Fátima. Un tema importante, en estos 10 puntos, lo que más suena, lo que más puede ser resaltado son las ausencias. En estos 10 puntos, Fátima, no se menciona nada de la Asamblea Constituyente, no se menciona nada de la renegociación del gas, de la posible nacionalización del gas de Camisea. Esas dos ausencias en este documento, Fátima, son importantes porque también marcan la línea de la nueva gestión de la Premier Mirta Vázquez. Ella irá con este documento a sustentarlo al Congreso para pedir el voto de confianza. Entonces es importante ver estos 10 puntos, pero también ver qué puntos se dejan de lado y qué puntos eran los que estaban siendo promovidos por el ex premier Guido Bellido, y que ya no son parte, al menos en esta primera etapa del gobierno, de los temas de interés. Reitero, Fátima, nada sobre la Asamblea Constituyente, nada sobre un cambio de constitución y nada sobre la renegociación del gas. Eso es lo importante que hay que tener en estos 10 puntos nuevos del gobierno de Pedro Castillo, 10 ejes, 10 lineamientos, ¿no? Ahora, igualmente ese tema está en la agenda del gobierno, sin embargo, quizá le quita el peso que le estaba dando la anterior gestión o en el anterior gabinete, sin duda, porque hay una comisión para conversar, evidentemente, con el consorcio Camisea. Y aquí lo interesante es que probablemente eso también sea un gesto o un mensaje a la inversión privada tan necesaria respecto para que haya más generación de empleo. De hecho, también sobre ello se ha referido Pedro Franque, Santiago, y vamos a presentarlo si nos permites. Coincide con la primera ministra, no sé si lo han conversado con el presidente Castillo, en que no es una prioridad en este momento el tema de la Asamblea Constituyente. Yo sí. Yo creo que no es una prioridad en este momento, hay una encuesta ahora que lo dice. Eso no quiere decir que esta no sea una discusión que el Perú
debe ir teniendo, porque sí hay cambios constitucionales que son relevantes, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de la vacancia y el voto de confianza. Es un tema sustancial. Mira, los años anteriores hemos tenido, ¿cuántos presidentes? ¿3, 4? ¿4 presidentes en los últimos 3 años? Muchos ministros. Eso no es bueno para el país. No, para nada. ¿no? Por eso le preguntaba concretamente. Y ese es un tema esencial del equilibrio de poderes. Y la estabilidad parece que pasa, ¿no? Por lo menos en situaciones importantes en que no se prioriza el tema de la Asamblea, pero se lo quería preguntar directamente. ¿Usted coincide en ese sentido? Ojalá que el presidente en algún momento lo enuncie también. Ojo que su nuevo asesor presidencial está de acuerdo también con una asamblea constituyente, incluso cuestionaba que la constitución hecha en el periodo de un corrupto, así como él lo decía también, vaya a ser, o que sea la que esté vigente, de un delincuente, me corrijo, ese es el término. Y de repente por allí este anuncio, el que hablaba Mónica también ayer, no vaya a darse, al menos en el corto plazo, para quizá no avivar el fuego que se maneja entre su gestión y Perú Libre. Hoy también sobre ello hacía referencia Vladimir Cerrón sobre las deslealtades con el pueblo al no cumplir estos compromisos que promovía con bastante contundencia incluso Guido Bellido. Así es, Fátima, lo que veíamos era a un ministro de Economía, Pedro Franque, refrendando esos 10 puntos, 10 lineamientos que veíamos hace un instante del gobierno de Pedro Castillo y dejando en claro que la Asamblea Constituyente, que el cambio de constitución no es una prioridad, pero es una conversación que el país debería tener. Eso es lo que pasa por la cabeza de Pedro Franque, pero veamos quién le reclama al presidente la ausencia de estos puntos en los 10 nuevos ejes del gobierno. Precisamente